El 4 de noviembre de 1979 a las 10:30 de la mañana, alrededor de 400 estudiantes de 4 universidades de Teherán se manifestaron enfrente de la entrada principal de la embajada americana en la avenida Talegani. Esta manifestación puso fin a las buenas relaciones entre Irán y los Estados Unidos en un día en el que los iraníes revivieron 2 atrocidades del pasado. Lo que los medios norteamericanos transmitieron aquellos días fue un odio indescriptible por el comportamiento de un grupo de estudiantes manifestantes cuya acción fue considerada contraria a todas las normas diplomáticas. A los medios de comunicación no les interesaba conocer los motivos que llevaron a estos estudiantes a reaccionar de ese modo. Un modo de expresar su malestar por la supresión de la democracia en Irán. El primer signo evidente de esa represión democrática fue quizá la coronación del Shah en septiembre de 1941. Los británicos presionaron a Reza Khan para que abdicase y en su lugar pusieron a su hijo en el trono. Por si no había quedado clara la insatisfacción del pueblo escéptico, el 19 de agosto de 1953 no hubo lugar a dudas. Dos años después de que el doctor Mossadegh promulgase la nacionalización de la industria petrolífera, hecho que enfureció a 2 compañías petroleras extranjeras y dio popularidad a Mossadegh, el Shah consideró que peligraba su credibilidad y se opuso en el Parlamento a la designación del doctor Mossadegh como ministro de guerra. Esto ocasionó desavenencias entre el Shah y los defensores de Mossadegh. Con la nueva política que había puesto en marcha el doctor Mossadegh, los ingresos del petróleo se incrementaron 5 veces en menos de 2 años. Los británicos, que habían controlado el crudo iraní durante mucho tiempo, se habían quedado rezagados y apartados del gobierno con esa nueva política de Mossadegh, lo que les llevó a presionar al gobierno del doctor Mossadegh. Mossadegh le escribió una carta al presidente de los Estados Unidos pidiéndole ayuda. Pero los americanos, que ansiaban el petróleo, cooperaron con los británicos y traicionaron a Mossadegh. El presidente americano rechazó la petición de Mossadegh un mes más tarde. Y un mes y medio más tarde, Kermit Roosevelt, bajo el alias de James F. Lutbridge, entró en Irán a través de Irak con el objetivo de unirse a Norman Schwarzkopf y otros 2 agentes de la CIA que habían acudido a Irán como diplomáticos.
planearon el golpe contra el Dr. Mossadegh con la ayuda del ejército, agencias de inteligencia británicas y la contratación de ciertos mercenarios. El Shah temió el peligro y abandonó Irán inmediatamente, pero los americanos continuaron con la operación y defendieron el golpe de Estado a pesar de que los planes para ejecutar el golpe habían sido descubiertos. Tres días más tarde, el 19 de agosto, tras el asesinato de 300 seguidores del Dr. Mossadegh en las calles de Teherán, el gobierno fue derrocado. El Shah regresó a Irán 3 días más tarde y de este modo, los Estados Unidos alcanzaron de la noche a la mañana el puesto que al Reino Unido le había llevado un siglo de hegemonía y fraude a alcanzar. Los Estados Unidos confiaron en su agencia más fiable de entre las de la región durante un largo periodo de tiranía. Y fue así como los Estados Unidos causaron el incidente más amargo de la historia de Irán. El 3 de octubre de 1964, el Parlamento de Irán aprobó un proyecto de ley excepcional para dar su apoyo e inmunidad a los norteamericanos que vivían en Irán. Una ley que rompía con los procedimientos habituales de la comunidad internacional y degradaba a los iraníes. El líder religioso iraní, Ayatollah Khomeini, conocido por su sobrenombre Ayatollah Ruhollah, dio una conferencia sobre la aprobación de esta ley. اگر من به جای اینها بودم این چراغانی ها را منع می‌کردم میگفتم بیرق سیاه بالای سر بازارها بزنم بالای سر خانه ها بزنم عزت ما پایکوب شد عظمت ایران از بین رفت عظمت ارتش ایران را پایکوب کردم قانونی در مجلس بردم در اون قانون اولا ما را ملحق کردن به پیمانویت و ثانیا الحاق کردن به پیمانویت مستشاران نظامی که تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانواده هاشون با کارمندهای فنیشون با کارمندان اداریشون با خدمشون با هر کس که بستگی اونها دارد اینها از هر جنایتی که در ایران بکنند مسئول هستند. اگر یک خادم امریکایی اگر یک آشپز امریکایی مرد تقلید شما را در وسط بازار ترور کند زیر پا منکوب کند پلیس ایران حق ندارد جلو او را بگیرد
پشتی کند باید برد امریکا اونجا در امریکا ارباب‌ها تکلیف را معین کنند. Pero el Shah le respondió exiliándole en Turquía y después en Irak. El exilio del Ayatolá Jomeini, quien fue pronto llamado por el pueblo Semmam, que quiere decir el líder, supuso el golpe final a la monarquía en Irán. Sin embargo, tardó años en completarse. La respuesta del gobierno a la objeción de la oposición, que englobaba a varios sectores de la sociedad, desde el religioso al marxista o al nacionalista, no fue otra que violencia, encarcelamiento, tortura y ejecución. De acuerdo con un estudio, en los últimos 14 meses del reinado del Shah, entre 10 y 20.000 personas fueron asesinadas en las calles de la capital y en otras ciudades principales. Decenas de miles de ejecuciones y cientos de miles de heridos que han permanecido a lo largo del tiempo desde 1963 a 1978 fueron algunas de las consecuencias del golpe de Estado que llevó a cabo el gobierno norteamericano para estabilizar y reforzar la monarquía del Shah. Esa es la realidad. El alcance de la protesta no se limitó a Irán. El 15 de noviembre de 1977, el Shah fue a los Estados Unidos a hacer una visita oficial a Carter. El objetivo era ganar apoyo por su parte. Mientras Jimmy Carter saludaba a su invitado oficial en la Casa Blanca, algo ocurría tras los muros en el exterior. Miles de estudiantes iraníes le estaban dando a Carter la oportunidad de que escuchase su voz de protesta. La policía utilizó gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes de la Casa Blanca. Sin embargo, Carter no le dio mucha importancia a esta manifestación. Thank you very much for your very warm words of welcome. We attach utmost importance to
to our relations with the United States and your friendship for us, because since the beginning of our relations, America has always shown a very unselfish and many times very friendly attitude towards us. We have never had the slightest shadow casting over our relations, and I pray God that this will continue always in the future. Thank you again, Mr. President, for your very warm welcome. A pesar de la constante tortura y opresión sobre la oposición por parte del régimen del Shah, Carter respondió con una visita a Teherán. Lo peor de esa visita fue la justificación de Carter de las decisiones no democráticas del Shah. Carter había decepcionado a los iraníes. Irán y el gran liderazgo del Shah son un signo de estabilidad en una de las áreas más problemáticas del mundo. Este es un gran homenaje a su persona, a su majestad y a su liderazgo, así como al respeto, admiración y amor que su gente le profesa. Mientras Carter dejaba Irán el 5 de enero de 1978, el periódico Etelat publicó un artículo insultando y acusando al imam Khomeini de ser la marioneta de Gran Bretaña y el responsable de la muerte de los iraníes en junio de 1963. Al día siguiente, el clero alentó en Qom una campaña para manifestarse contra este artículo. Los soldados abrieron fuego sobre los manifestantes y mataron entre 20 y 30 personas. Este fue el comienzo de posteriores matanzas en otras ciudades. El 7 de septiembre de 1978, el ejército masacró a cientos de hombres, mujeres y niños en la Plaza Yale, al sureste de Teherán, en lo que fue conocido como el Viernes Negro. La reacción de Carter a esta tragedia fue vergonzosa. Solo 2 días después asistió al encuentro entre Egipto e Israel en Camp David. Carter llamó al Shah y le informó de que tenía todo su apoyo. Pero la historia no acaba aquí. El 4 de noviembre de 1978, las tropas abrieron fuego sobre estudiantes en la Universidad de Teherán, matando a varios de ellos. Sorprendentemente, Carter continuó mostrando su apoyo a las nuevas medidas represivas del Shah, pero era demasiado tarde. Confío en que el Shah mantendrá la estabilidad en Irán para continuar con el proceso de democratización y también para continuar con el cambio progresivo de las estructuras sociales y económicas iraníes. Cada día que pasaba, la monarquía perdía más y más el control. Desde el punto de vista de los Estados Unidos, para contener esa situación solo había una salida: un golpe de Estado similar al de agosto de 1953. Enviaron al general Hicks a Irán, hecho que trajo a la memoria de los iraníes la llegada de Kermit Roosevelt y los agentes de la CIA en el 53. La tormenta tardó poco en desencadenarse. 12 días después de la llegada de Hicks, el Shah huyó a Egipto. Era el momento de dejar en manos del ejército otra oleada de masacres masivas. Esta vez, sin embargo, el liderazgo del imam Khomeini y la conciencia de la gente lo evitaron.
continuará. El 1 de febrero de 1979, el imán Jomeini fue recibido en Irán con una alegría impresionante. La llegada del imán acabó con la última posibilidad del débil mando militar y la revolución ganó la batalla. Una nueva revolución iraní le dio al gobierno norteamericano una oportunidad para reconsiderar su comportamiento en el pasado con el pueblo iraní y para mejorar y enmendar su relación con él. América, sin embargo, no mostró ni el más mínimo cambio en su actitud hostil hacia la revolución, su gente y su líder. En cambio, Gerald Sanders, vicesubsecretario y después secretario de Estado, envió este comunicado. No mantenemos ninguna relación con el líder político más fuerte ahora mismo en Irán. Curiosamente, Bruce Langen, el encargado de negocios de la embajada americana en Teherán, dijo que la actitud que los americanos habían tenido con Irán era una herida infligida a Irán a través del comportamiento de los políticos americanos con Irán, en un comunicado que escribió el 20 de agosto. El 17 de mayo de 1979, el Senado acabó con la ya moribunda relación entre Irán y los Estados Unidos. Aprobó una resolución mediante la cual condenaba la ejecución de Habib el-Ghanian, un millonario judío, y la consideraba una violación de los derechos de las minorías y los derechos humanos. Esto despertó la furia de millones de iraníes que habían sido testigos de la indiferencia de los Estados Unidos hacia los crímenes del Shah. Poco después, el senador demócrata Jackson aprobó la división de Irán en un programa denominado Encuentro con la Prensa, lo cual encendió la mecha de la hostilidad entre los dos países. Esas acciones provocaron ira y aversión hacia los Estados Unidos. Pero lo que impulsó la revolución iraní a seguir adelante fue la admisión del Shah en los Estados Unidos. Aunque todos los diplomáticos de la embajada americana, sobre todo Langen, el primer encargado de negocios, habían advertido sobre el peligro de admitir al Shah, Carter cedió finalmente a la presión de los grupos de Kissinger, Braginsky, los Rockefeller y aquellos que querían que el Shah entrase en los Estados Unidos. No obstante, cedieron sabiendo cuáles podían ser las consecuencias. Quizás el primer paso fue la petición del secretario de Estado, Cyrus Vance, de conocer la opinión de Langen sobre este asunto. La respuesta de Langen fue: creo que si finalmente se le otorga al Shah la residencia en un futuro inmediato, nuestros intereses seguirán viéndose muy perjudicados, al igual que la seguridad de los americanos en Irán. E incluso cuando Langen fue consciente de que la enfermedad del Shah podía ser una excusa para garantizar la residencia, envió este telegrama: dudo mucho de que el hecho de que el Shah esté enfermo pueda mejorar en algo las reacciones de aquí. Pero la presión de Rockefeller, Kissinger, Braginsky era demasiado fuerte, y Carter tuvo que ceder.
La oposición de Carter a tal decisión se hizo evidente el 19 de octubre, cuando preguntó: ¿y qué consejo me vais a dar cuando invadan nuestra embajada y secuestren a nuestra gente? Pero estos incidentes no modificaron ni un ápice lo que sucedió el 22 de octubre de 1979. El avión del Shah aterrizó en Nueva York. En Irán, no solo el Dr. Yazdi y miembros de su gabinete interno, sino también gente como Charles Scott, enviado a Teherán bajo promesa de no admitir al Shah, se quedaron estupefactos. Yo personalmente siento que nuestro pueblo nos ha traicionado. ¿Cómo pueden admitir al Shah y dejarnos aquí ante las hordas enfurecidas? El gobierno interino actuó inmediatamente e hizo todo lo que pudo para convencer a los Estados Unidos de que no siguiesen adelante, o bien de que tomasen unas medidas moderadas. Las propuestas del gobierno interino eran: si la enfermedad del Shah era el motivo para admitirlo, primero, el Shah debería renunciar a la monarquía, o segundo, 2 médicos iraníes examinarían al Shah en los Estados Unidos e informarían después al pueblo, o tercero, el Shah debería permanecer en Nueva York apartado de todo medio de comunicación. Los Estados Unidos no tomaron en cuenta ni una de estas sugerencias. Al día siguiente, Yazdi y Bazargan volaron a Argelia para hablar directamente con Braginsky sobre este asunto. Pero a Braginsky le interesaban más sus análisis de la situación iraní que los hechos reales. Incluso tenía todo listo para cambiar la historia por completo. ¿Qué otra respuesta podría tener tal humillación? Tres días más tarde del infructuoso encuentro entre Braginsky y los representantes iraníes, estudiantes enfurecidos invadieron la embajada estadounidense en Teherán y secuestraron a todo su personal. Habían planeado sitiar la embajada entre 48 y 72 horas. Pero poco después, los revolucionarios rodearon a los estudiantes y los hicieron rehenes a ellos mismos. Naturalmente, la multitud enfurecida acababa de ser testigo de cómo los Estados Unidos admitían al tirano iraní y directamente pasaron por alto las mínimas diferencias entre el personal de la embajada y el gobierno estadounidense. Los Estados Unidos tuvieron que afrontar las consecuencias de sus actos. Fue un riesgo que decidieron aceptar. Al principio, los estudiantes se encontraron con la resistencia de parte del personal de la embajada, que se había encerrado por dentro en una habitación. Les habían comunicado que le rescatarían la fuerza de reacción rápida estadounidense en unas horas. Finalmente, los estudiantes consiguieron entrar en la habitación. Descubrieron montañas de documentos que habían sido triturados en las últimas horas. Esos documentos despertaron sospechas entre los estudiantes y comenzaron a reconstruirlos en los meses siguientes. El hallazgo de los documentos triturados en la embajada demostró que lo que habían hecho en esa embajada iba más allá de las actividades diplomáticas habituales.
contacto de Estados Unidos, mantenido en secreto con Banisar, el primer presidente de la República Islámica de Irán, y con el embajador de Irán en Suecia, estaban entre la información encontrada en los documentos de la embajada. A estas dos personas se referían con las siglas SD Lure y SD Plot. Mantener a los rehenes a salvo entre las hordas de gente enfurecida que rodeaba la embajada y aumentaba cada hora fue una tarea muy ardua para los estudiantes. Ni siquiera eran conscientes de lo que suponía. Es bueno y es más que adecuado. Y la única razón por la que estoy perdiendo peso es porque ya que estoy aquí, decidí que merecía la pena. Eso fue algo duro. Yo mismo, Steve Leuerbach, empecé a salir los fines de semana por Irán en un intento por conocer a la gente. Quería saber qué era lo que estaba pasando realmente en Irán. Mientras los estudiantes mantenían la calma intentando entender la crisis de los rehenes, en los Estados Unidos se vivía una situación absolutamente diferente. Casi 900 iraníes se manifestaron fuera de la Casa Blanca, donde otro grupo de la oposición se encontró con ellos y comenzó la batalla. Más iraníes han sido arrestados. Casi al momento ha aparecido otro grupo de iraníes. La policía ha utilizado sus perros para hacer retroceder a casi la totalidad del grupo de iraníes y han arrestado a gente del segundo grupo y han tenido que utilizar la fuerza en algún caso. Cuando la policía logró despejar la zona, había por lo menos unos 130 curiosos alrededor. Los medios norteamericanos no quisieron difundir cuántos iraníes habían sido violentamente golpeados, heridos y asesinados en los Estados Unidos. 10 días después de la crisis de los rehenes, Carter se apresuró a embargar todos los bienes iraníes. Mientras la crisis seguía adelante y se alargaba, Carter quemó los últimos cartuchos que le quedaban y endureció sus relaciones con Irán y planeó una gran operación de rescate. Helicópteros militares y cazas norteamericanos partieron en dirección al desierto del centro de Irán para llevar a cabo la operación, que fracasó lamentablemente antes incluso de haber comenzado. Tras 444 días de secuestro, los Estados Unidos se vieron forzados en última instancia a sentarse a negociar con Irán y los rehenes norteamericanos pudieron irse a casa ilesos. Hacia el final del siglo XX, los Estados Unidos aprendieron una lección inolvidable: la dura respuesta de unos cuantos estudiantes que les hicieron frente con las manos vacías.